Estudiantes, continuando con la evaluación de la 8ª unidad, nos toca el curso de comunicación. Bien, entonces tenemos aquí el propósito, identificar el sujeto, predicado, verbo, número y género de las oraciones. Bien, ustedes saben que una oración debe de tener sentido, ¿no? Empieza con mayúscula y termina en punto. Bien, tenemos la oración. ¿Qué cosa es? Un conjunto de palabras que expresa una idea completa. Tiene dos partes que son sujeto, predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Vamos a identificar el sujeto preguntando con quién, quiénes. Pablo retornará al Perú. Preguntamos. Está en individual, ¿no? ¿Quién retornará al Perú? Individual se refiere a una persona, en número singular. ¿Quién retornará al Perú? Pablo. Entonces, Pablo sería el sujeto. Bien, entonces tenemos acá Pablo, ¿qué cosa es? El sujeto. Bien. Y para identificar al predicado preguntamos, ¿qué se dice? Tenemos aquí la oración, la ardilla come nueces. ¿Qué se dice de la ardilla? ¿Qué decimos de la ardilla? Come nueces. Entonces, identificamos al predicado, come nueces. Se viene a ser el predicado, come nueces. Bien, predicado. Y recuerden que el verbo está dentro de ¿quién? Dentro del predicado, el verbo. Entonces ya tenemos las dos partes, sujeto, predicado. Bien, entonces en el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla. Preguntamos a quién, al verbo, ¿no? Con las palabras quién, quiénes. Y en el predicado preguntamos al sujeto, ¿qué se dice? Si es en singular, ¿qué se dice? Si es en plural, ¿qué decimos? Bien, ahora vamos a ver oraciones. Tenemos aquí, aplico mi aprendizaje. 1. Reconocer al sujeto haciendo la pregunta correspondiente. 1. El chinito Jan come caramelos de limón. Vamos a identificar primero a quién, al verbo. Cada palabra vamos analizando y vemos que come es el verbo. Y vamos a preguntar. La pregunta en el examen también van a trabajar así. ¿Quién come caramelos de limón? Y la respuesta, ¿cuál sería? El chinito. El chinito vendría a ser el sujeto. Vas a subrayar con tu color rojo. Pones aquí, entonces ponemos acá sujeto. Fíjate, subrayas, señalas que viene a ser esto el sujeto. Puedes trabajar abajo o arriba. Entonces ya tenemos al sujeto. En la siguiente oración, mis hermanos y yo estudiamos inglés. Primero, ¿qué hacemos? Identificamos al verbo. Cada palabra comenzamos a revisar y estudiamos es el verbo. Preguntamos, ¿quiénes estudiamos inglés? Vas a realizar tu pregunta. Entonces, al verbo, ¿quiénes estudiamos inglés? Respondemos, mis hermanos y yo. Mis hermanos y yo. Fíjate el sujeto, aquí está compuesto por varias palabras. Puede ser una o varias palabras. Y con tu regla, correcto, señalas al sujeto. Con tu color rojo, señalas aquí al sujeto. Entonces ya estamos determinando ese de sujeto. ¿Listo? Porque solamente te pide el sujeto, haciendo la pregunta. Lee tu consigna para resolver tu prueba. Nos vamos al número 2. Reconocer el predicado haciendo la pregunta correspondiente. ¿Cuál era? ¿Qué se dice? ¿No? ¿O qué decimos? Cuando es en plural. Cantan alegremente los niños. Entonces, aquí ubicamos primero al verbo cantan. Fíjate. Entonces, ¿qué se dice de los niños? Cantan alegremente, viene a ser el predicado. Cantan alegremente. Cantan alegremente, viene a ser el predicado. Y con tu color azul vas a indicar al predicado. Listo. ¿Qué tenemos ahí? Una P de predicado. Acá te piden solamente el predicado, pero siempre vas a identificar al verbo. La siguiente oración. Ellas comprarán un árbol navideño. A ver, ¿qué se dice de ellas? Ellas viene a ser el sujeto. Es un nombre
es un pronombre personal. Preguntamos, ¿qué se dice de ellas? Vamos a responder. Comprarán. Está en futuro, ¿no? Comprarán ¿un qué? Un árbol navideño. Entonces ya tenemos aquí. ¿A quién tenemos? Al predicado. ¿Listo? Entonces vamos. Recuerden que siempre van a identificar a quién ¿a quién? A ver, vamos a ver. Van a identificar aquí al verbo. Entonces todo esto vendría a ser ¿qué cosa? El sujeto. Subrayamos y vamos a ver, al predicado. Entonces todo esto vendría a ser al predicado. En esta parte me pide que indique al predicado. Estamos trabajando solamente al predicado. ¿P de qué? De predicado. Y en esta parte es el sujeto. Pero siempre vas a reconocer al verbo. El verbo está dentro del predicado. Fíjate. Verbo está acá en esta parte que es el predicado. Aquí tenemos el verbo que está en el predicado. No te olvides, el verbo va dentro del predicado. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Analiza las oraciones. Identifica al verbo, género, número y tiempo de la oración. Recuerda que el número es singular y plural. Se refiere a la cantidad. Singular uno solo, plural varios. Y en género tenemos el género femenino y masculino. Género femenino se refiere a las mujeres. En las cosas se le antepone el artículo la, las, una, unas. Y en lo que es en los animales, a las hembras, ¿no? Entonces tenemos en género masculino, se refiere a quién, a los varones, en animales machos, y en las cosas se le antepone el artículo el, los, un o unos. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces, ¿qué me pide? Tiempo. Tiempo. Recuerden que hay 3 tiempos. Tiempo pasado, presente y futuro. Me pide, analiza las oraciones. Identifica el verbo, género, número y tiempo de la oración. ¿Cuál es el verbo? Analizamos el verbo baila. Ya está. Entonces no me pide que subraye. Coloco aquí, ¿cuál es el verbo? Baila. Baila. Ahora me pide el número. Pedro y Jorge se refiere a 2 personas. Entonces, ¿qué vendría a ser? Está en plural. Luego tenemos el género. Los 2 son varones. Está en género masculino. Listo, ya tenemos género masculino. El tiempo está en tiempo presente. Listo, de esta manera vas a resolver. Estás analizando lo que te pide. Verbo, número, género y tiempo. Siguiente. Tomó toda su leche la niña. ¿Cuál es el verbo? El verbo es tomó. ¿Y está en qué tiempo? Tiempo pasado. ¿En qué número está? Singular, uno solo. ¿En qué género está? Género femenino. Miren, en este caso, fíjense, el verbo está acá al inicio, ¿no? Dentro de lo que es el predicado. Entonces hay que recordar que también dentro de lo que es sujeto predicado, el sujeto puede estar al inicio, al medio o al final. Y verbo. ¿Cuál es el verbo? Tomó. Es el verbo. Tenemos número singular porque es una sola niña. Luego tenemos el género femenino, ¿no? Femenino. Ahora, ¿qué vamos a ver? El tiempo. Tomó, tiempo pasado. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Lee las oraciones, subraya e indica el sujeto, predicado y verbo. ¿Qué vas a hacer? Subrayar y vas a indicar. Primera oración, del número 4. El perro y el gato pelean en el patio. ¿Qué indicó primero? El verbo, pelea. El verbo pelea. Perdón, ¿listo? Estaba pasando. Pelean es el verbo. Vamos a ver ahora cuál es el sujeto. A ver, ¿quiénes pelean en el patio? Y en mi mente, el perro y el gato. El perro y el gato, que viene a ser el sujeto. ¿Ese de qué? De sujeto. ¿Qué decimos del perro y el gato? Pelean en el patio. Esto es el predicado. Aquí no te dice que preguntes, aquí te dice que subrayes e indiques nada más. Siguiente oración. Aquí fíjate, el predicado está al final.
Siguiente oración, trabajará en una empresa Carolina. A ver, ¿cuál es el verbo? Trabajará es el verbo. ¿Listo? Estamos indicando. Fíjense, a ver, ¿quién trabajará en una empresa? Carolina. Carolina es el sujeto, es la persona. Y aquí el sujeto está compuesto de una sola persona. En cambio, acá miren, de varias palabras y aquí están los animales. Ahora, ¿qué decimos de Carolina? Trabajará en una empresa. Todo esto viene a ser el predicado. Fíjate y subrayas indicando este es el predicado. ¿Listo? Bien, estudiantes, ahora nos vamos a ir a la prueba. Recuerden que estamos trabajando lo que es la evaluación escrita hoy día. Y la siguiente clase va a ser la evaluación oral referente a este tema, estudiantes. Bien, nos vamos entonces a la prueba, estudiantes, y muchas gracias por escuchar.